El alcohólico anónimo número 3. Miembro pionero del grupo número 1 de Akron, el primer grupo de AA en el mundo. Preservó su fe, y por esto, él y otros muchos encontraron una vida nueva. Uno de 5 hijos, nací en una granja en el condado de Carlisle, Kentucky. Mis padres eran gente acomodada y un matrimonio feliz. Mi esposa, oriunda también de Kentucky, me acompañó a Akron, donde terminé mis estudios de leyes en la Facultad de Derecho de Akron. El mío es en cierto modo un caso inusitado. No hubo episodios de infelicidad durante mi niñez que pudieran explicar mi alcoholismo. Aparentemente, tenía una propensión natural a la bebida. Estaba felizmente casado y, como he dicho, nunca tuve ninguno de los motivos, conscientes o inconscientes, que a menudo se citan para beber. No obstante, como indica mi historial, llegué a convertirme en un caso grave. Antes de que la bebida me derrotara completamente, logré tener algunos éxitos apreciables, habiendo servido como miembro del Consejo Municipal y Administrador Financiero de Kenmore, un suburbio que más tarde se incorporó a la ciudad misma. Pero todo esto se fue esfumando según bebía cada vez más. Así que, cuando llegaron Bill y el Dr. Bob, mis fuerzas se habían agotado. La primera vez que me emborraché, tenía 8 años. No fue culpa de mi padre ni de mi madre, quienes se oponían fuertemente a la bebida. Un par de trabajadores estaban limpiando el granero de la finca, y yo les acompañaba montado en el trineo. Mientras ellos cargaban, yo bebía sidra de un barril que había en el granero. Después de 2 o 3 recorridos, en un viaje de vuelta, perdí el conocimiento y me tuvieron que llevar a casa. Recuerdo que mi padre tenía whisky en la casa con propósitos medicinales y para servir a los invitados, y yo lo bebía cuando no había nadie a mi alrededor y luego añadía agua a la botella para que mis padres no se dieran cuenta. Seguí así hasta que me matriculé en la Universidad Estatal y, pasados 4 años, me di cuenta de que era un borracho. Mañana tras mañana me despertaba enfermo y temblando, pero siempre disponía de una botella colocada en la mesa al lado de mi cama. La cogía, me echaba un trago y, a los pocos minutos, me levantaba, me echaba otro, me afeitaba, desayunaba, me metía en el bolsillo 1/4 de litro de licor, y me iba a la universidad. En los intervalos entre mis clases, corría a los servicios, bebía lo suficiente como para calmar mis nervios y me dirigía a la siguiente clase. Eso fue en 1917. En la segunda parte de mi último año en la universidad, dejé mis estudios para alistarme en el ejército. En aquel entonces, a esto lo llamaba patriotismo. Más tarde, me di cuenta de que estaba huyendo del alcohol. En cierto grado, me ayudó, ya que me encontré en lugares en donde no podía conseguir nada de beber, y así logré romper el hábito. Luego entró en vigor la prohibición, y el hecho de que lo que se podía obtener era tan malo, y a veces mortal, unido al de haberme casado y tener un trabajo que no podía descuidar, me ayudaron durante un periodo de unos 3 o 4 años, aunque cada vez que podía conseguir una cantidad de licor suficiente para empezar, me emborrachaba. Mi esposa y yo pertenecíamos a algunos clubs de bridge, en donde se comenzaba a fabricar y a servir vino. No obstante, después de 2 o 3 intentos, supe que esto no me convencía, ya que no servían lo suficiente para satisfacerme, así que rehusé beber. Ese problema, sin embargo, pronto se resolvió cuando empecé a llevarme mi propia botella conmigo y a esconderla en el retrete o entre los arbustos. Según pasaba el tiempo, mi forma de beber iba empeorando. Me ausentaba de la oficina durante 2 o 3 semanas, días y noches espantosas en las que me veía tirado en el suelo de mi casa, buscando la botella a tientas, echándome un trago y volviéndome a hundir en el olvido. Durante los primeros 6 meses de 1935, me hospitalizaron 8 veces por embriaguez y me ataron a la cama durante 2 o 3 días antes de que supiera dónde estaba. El 26 de junio de 1935, llegué otra vez al hospital, y me sentí desanimado, por no decir más. Cada una de las 7 veces que me había ido del hospital durante los últimos 6 meses, salí resuelto a no emborracharme, por lo menos durante 8 meses.
No fue así, no sabía cuál era el problema, y no sabía qué hacer. Aquella mañana me trasladaron a otra habitación, y allí estaba mi esposa. Pensé, bueno, me va a decir que hemos llegado al fin. No podía culparla, y no tenía intención de tratar de justificarme. Me dijo que había hablado con 2 personas acerca de la bebida. De esto me resentí mucho, hasta que me informó que eran un par de borrachos como yo. Decírselo a otro borracho no era tan malo. Me dijo, vas a dejarlo. Esto valió mucho, aunque no lo creía. Luego me dijo que los borrachos con quienes había hablado, tenían un plan a través del cual creían que podían dejar de beber, y una parte del plan era el contárselo a otro borracho. Esto iba a ayudarles a mantenerse sobrios. Toda la demás gente que había hablado conmigo quería ayudarme, y mi orgullo no me dejaba escucharlos, creándome únicamente resentimientos. Me pareció, no obstante, que sería una mala persona si no escuchaba por un rato a un par de hombres, si esto les podría curar. También me dijo que no podía pagarles aunque quisiera y tuviera el dinero para hacerlo, dinero que no tenía. Entraron y empezaron a instruirme en el programa que más tarde se conocería como Alcohólicos Anónimos, y que en aquel entonces no era muy extenso. Los miré, 2 hombres grandes, de más de 6 pies de altura, y de apariencia muy agradable. Más tarde supe que eran Bill W. y el Dr. Bob. Poco después empezamos a relatar algunos acontecimientos de nuestro beber y, naturalmente, me di cuenta rápidamente que ambos sabían de lo que estaban hablando, porque cuando se está borracho, uno puede sentir y oler cosas que no se pueden en otros momentos. Si me hubiera parecido que no sabían de lo que estaban hablando, no habría estado dispuesto en absoluto a hablar con ellos. Pasado un rato, Bill dijo, bueno, has estado hablando mucho, deja que hable yo por unos minutos. Así que, después de escuchar un poco más de mi historia, se volvió hacia el Dr. Bob, creo que él no sabía que lo oía, y dijo, bueno, me parece que vale la pena trabajar con él y salvarle. Me preguntaron, ¿quieres dejar de beber? Tu beber no es asunto nuestro. No estamos aquí para tratar de quitarte ningún derecho o privilegios tuyos, pero tenemos un programa a través del cual creemos que podemos mantenernos sobrios. Una parte de este programa consiste en que lo pasemos a otra persona, que lo necesite y lo quiera. Si no lo quieres, no malgastaremos tu tiempo, y nos iremos a buscar a otro. Luego, querían saber si yo creía que podía dejar de beber por mis propios medios, sin ayuda alguna, si podía simplemente salir del hospital para no beber nunca. Si así fuera, sería una maravilla, y a ellos les agradaría conocer a un hombre que tuviera tal capacidad. No obstante, buscaban a una persona que supiera que tenía un problema que no podía resolver por sí misma y que necesitara ayuda ajena. Luego me preguntaron si creía en un poder superior. Eso no me causó ninguna dificultad, ya que nunca había dejado de creer en Dios, y había tratado repetidas veces de conseguir ayuda, sin lograrla. Luego me preguntaron si estaría dispuesto a recurrir a este poder para pedir ayuda, tranquilamente y sin reservas. Me dejaron para que reflexionara sobre esto, y me quedé echado en mi cama del hospital, pensando en mi vida pasada y repasándola. Pensé en lo que el alcohol me había hecho, en las oportunidades que había perdido, en los talentos que se me habían dado y en cómo los había malgastado, y finalmente llegué a la conclusión de que, aunque no deseara dejar de beber, debería desearlo, y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para dejarlo. Estaba dispuesto a admitir que había tocado fondo, que me había encontrado con algo con lo que no sabía enfrentarme solo. Así que, después de meditar sobre esto, y dándome cuenta de lo que la bebida me había costado, acudí a este poder superior, que para mí era Dios, sin reserva alguna, y admití que yo era impotente ante el alcohol, y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para deshacerme del problema. De hecho, admití que estaba dispuesto, de allí en adelante, a entregar mi dirección a Dios. Cada día trataría de buscar su voluntad y de seguirla, en vez de tratar de convencer a Dios de que lo que yo pensaba era lo mejor para mí. Entonces, cuando ellos volvieron, se lo dije.
Uno de los hombres, creo que fue el doctor Bob, me preguntó, bueno, ¿quieres dejar de beber? Respondí, sí, me gustaría dejarlo, por lo menos durante unos 6 u 8 meses, hasta que pueda poner mis cosas en orden y vuelva a ganarme el respeto de mi esposa y de algunos otros, arreglar mis finanzas, etc. Y los dos con esto se echaron a reír de buena gana, y me dijeron, sería mejor que lo que has estado haciendo, ¿verdad? Lo que era, por supuesto, la verdad. Y me dijeron, tenemos malas noticias para ti. A nosotros nos parecieron malas noticias, y a ti probablemente te lo parecerán también. Aunque hayan pasado 6 días, meses o años desde que tomaste tu último trago, si te tomas 1 o 2 copas acabarás atado a la cama en el hospital, como has estado durante los 6 meses pasados. Eres un alcohólico. Que recuerde yo, esta fue la primera vez que presté atención a aquella palabra. Me imaginaba que era simplemente un borracho, y ellos me dijeron, no, sufres de una enfermedad y no importa cuánto tiempo pases sin beber, después de tomarte 1 o 2 tragos, te encontrarás como estás ahora. En aquel entonces, esa noticia me fue verdaderamente desalentadora. Seguidamente me preguntaron, ¿puedes dejar de beber durante 24 horas, verdad? Les respondí, sí, cualquiera puede dejarlo, durante 24 horas. Me dijeron, de esto precisamente hablamos. 24 horas cada vez. Esto me quitó un peso de encima. Cada vez que comenzaba a pensar en la bebida, me imaginaba los largos años secos que me esperaban sin beber. Esta idea de las 24 horas, y el que la decisión dependiera de mí, me ayudaron mucho. En este punto, la redacción se interpone solo lo suficiente como para complementar el relato de Bill D., el hombre en la cama, con el de Bill W., el que estaba sentado al lado de la cama. Dice Bill W. Este último verano hizo 19 años que el Dr. Bob y yo le vimos a Bill D. por primera vez. Echado en su cama del hospital, nos miraba con asombro. 2 días antes, el Dr. Bob me había dicho, si tú y yo vamos a mantenernos sobrios, más vale que nos pongamos a trabajar. Enseguida, Bob llamó al Hospital Municipal de Akron y pidió hablar con la enfermera encargada de la recepción. Le explicó que él y un señor de Nueva York tenían una cura para el alcoholismo. ¿Tenía ella algún paciente alcohólico con quien la pudiéramos probar? Ella conocía al Dr. Bob desde hacía tiempo, y le replicó bromeando, supongo que ya la ha probado usted mismo. Sí, tenía un paciente, y de primera clase. Acababa de llegar con delirium tremens. A 2 enfermeras les había puesto los ojos morados, y ahora le tenían atado fuertemente. ¿Serviría este? Después de recetarle medicamentos, Bob ordenó, ponle en una habitación privada. Le visitaremos cuando se despeje. A Bill D. no pareció causarle mucha impresión. Con cara triste, nos dijo cansadamente, bueno, todo eso es para ustedes estupendo, pero para mí no puede serlo. Mi caso es tan malo que me aterra hasta la idea de salir del hospital. Y tampoco tienen que venderme la religión. Una vez fui diácono, y todavía creo en Dios. Parece que él apenas cree en mí. Entonces, el Dr. Bob le dijo, bueno, quizá te sentirás mejor mañana. ¿Te gustaría vernos otra vez? Como no, respondió Bill D., tal vez no sirva para nada, pero no obstante me gustaría verles. No cabe duda de que saben de lo que están hablando. Al pasar más tarde por su habitación, le encontramos con su esposa Henriette. Nos señaló con el dedo diciendo con entusiasmo, estos son los hombres de quienes te estaba hablando, los que entienden. Luego Bill nos contó que había pasado casi toda la noche despierto, echado en la cama. En el abismo de su depresión nació de alguna manera una nueva esperanza. Le había cruzado por la mente como un relámpago la idea, si ellos pueden hacerlo yo también lo puedo hacer. Se lo dijo repetidas veces a sí mismo. Finalmente, de su esperanza surgió una convicción. Estaba seguro. Le vino entonces una profunda alegría. Sintió por fin una gran tranquilidad, y se durmió.
Antes de terminar nuestra visita, Bill se volvió hacia su esposa y le dijo, «Tráeme mis ropas, querida. Vamos a levantarnos e irnos de aquí». Bill salió del hospital como un hombre libre y nunca más volvió a beber. El grupo número 1 de AA data de ese mismo día. A continuación sigue la historia de Bill D. Durante los siguientes 2 o 3 días, llegué por fin a la decisión de entregar mi voluntad a Dios y de seguir el programa lo mejor que pudiera. Sus palabras y sus acciones me habían infundido una cierta seguridad. Aunque no estaba absolutamente seguro. No dudaba de que el programa funcionara, dudaba de que yo pudiera atenerme a él. Llegué no obstante a la conclusión de que estaba dispuesto a dedicar todos mis esfuerzos a hacerlo, con la gracia de Dios, y que deseaba hacer precisamente esto. En cuanto llegué a esta decisión, sentí un gran alivio. Supe que tenía a alguien que me ayudaría, en el que podía confiar, que no me fallaría. Si pudiera apegarme a él y escuchar, conseguiría lo deseado. Recuerdo que, cuando los hombres volvieron, les dije, acudí a este poder superior, y le dije que estoy dispuesto a anteponer su mundo a todo lo demás. Ya lo he hecho, y estoy dispuesto a hacerlo otra vez ante ustedes, o a decirlo en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, de aquí en adelante, sin tener vergüenza. Y esto, como ya he dicho, me deparó mucha seguridad, parecía quitarme una gran parte de mi carga. Me acuerdo haberles dicho también que iba a ser muy duro, porque hacía otras cosas, fumaba cigarrillos, jugaba al póker y a veces apostaba a los caballos, y me dijeron, ¿no te parece que en el presente la bebida te está causando más problemas que cualquier otra cosa? ¿No crees que vas a tener que hacer todo lo que puedas para deshacerte de ella? Les repliqué a regañadientes, sí, probablemente será así. Me dijeron, dejemos de pensar en los demás problemas, es decir, no tratemos de eliminarlos todos de un golpe, y concentrémonos en el de la bebida. Por supuesto, habíamos hablado de varios de mis defectos y hecho un tipo de inventario que no fue difícil de hacer, ya que tenía muchos defectos que eran muy obvios, porque los conocía de sobra. Luego me dijeron, hay una cosa más. Debes salir y llevar este programa a otra persona que lo necesite y lo desee. Llegado a este punto, mis negocios eran prácticamente no existentes. No tenía ninguno. Durante bastante tiempo, tampoco gocé, naturalmente, de mi buena salud. Me llevó 1 año y medio empezar a sentirme bien físicamente. Me fue algo duro, pero pronto encontré a gente que antes habían sido amigos y, después de haberme mantenido sobrio durante un tiempo, vi a esta gente volver a tratarme como lo habían hecho en años pasados, antes de haberme puesto tan malo que no prestaba mucha atención a las ganancias económicas. Pasé la mayor parte de mi tiempo tratando de recobrar estas amistades y de compensar de alguna forma a mi mujer, a quien había lastimado mucho. Sería difícil calcular cuánto ha hecho por mí. Verdaderamente deseaba el programa y quería seguirlo. Me parecía que los demás tenían tanto alivio, una felicidad, un no sé qué, que yo creía que toda persona debía tener. Estaba tratando de encontrar la solución. Sabía que había aún más, algo que no había captado todavía. Recuerdo un día, 1 o 2 semanas después de que salí del hospital, en el que Bill estaba en mi casa hablando con mi esposa y conmigo. Estábamos almorzando, y yo estaba escuchando, tratando de descubrir por qué tenían ese alivio que parecían tener. Bill miró a mi esposa y le dijo, Henriette, Dios me ha mostrado tanta bondad, curándome de esta enfermedad espantosa, que yo quiero únicamente seguir hablando de esto y seguir contándoselo a otras gentes. Me dije, creo que tengo la solución. Bill estaba muy agradecido por haber sido liberado de esta cosa tan terrible y había atribuido a Dios el mérito de haberlo hecho y está tan agradecido que quiere contárselo a otras gentes. Aquella frase, Dios me ha mostrado tanta bondad, curándome de esta enfermedad espantosa, que únicamente quiero contárselo a otras gentes, me había servido como un texto dorado para el programa de AA y para mí. Por supuesto, mientras pasaba el tiempo y yo empezaba a recuperar mi salud,
Sentí que no tenía que esconderme siempre de la gente, y esto ha sido maravilloso. Todavía asisto a las reuniones, porque me gusta hacerlo. Me encuentro con gente con quien me gusta hablar. Otro motivo que tengo para asistir es que estoy aún tan agradecido de tener tanto el programa como la gente que lo compone, que todavía quiero participar en las reuniones, y tal vez la cosa más maravillosa que me ha enseñado el programa, lo he visto muchas veces en el Agrappan, y muchas personas me lo han dicho personalmente, y he visto a otras muchas ponerse de pie en las reuniones y decirlo, es lo siguiente: vine a únicamente con el propósito de lograr mi sobriedad, pero a través del programa de he encontrado a Dios. Esto me parece lo más maravilloso que una persona puede hacer.